Buenos días. Bueno, jo si us sembla comencem, perquè parece que nos hemos quedado un poco en familia. Siguiendo un poco con el programa que teníamos previsto celebrar hoy, la intención nuestra en esta segunda sesión era mostraros algunos ejemplos de fórmulas novedosas o interesantes que se están desarrollando por parte de investigadores de diferentes centros a la hora de mostrar sus avances o sus investigaciones y de acercarlos a gente sin un conocimiento específico sobre la materia. Y lo hemos tutelado del café a la noria por intentar ver algunas de esas experiencias más habituales, como son los cafés de la ciencia o los cafés teatro, en los que se reúnen a investigadores con público en general y se empiezan a hablar de temas científicos, a la última experiencia que en este sentido conocimos hace poco, recientemente este verano, en Noruega, en la que una universidad de allí organiza una noria en la que en los dos asientos que normalmente se tienen las cabinas, pues en uno de los dos asientos va un científico de diferentes disciplinas y en la otra va subiendo el público. Entonces, en cada viaje, pues acabas compartiendo el viaje de la noria con un investigador que un día igual te habla de Kant y la importancia de la filosofía kantiana en la política actual, y otro día igual te habla pues de un problema químico, de un problema del campo de la física. Bueno, por lo tanto, esta es un poco la idea, era acercaros estas experiencias, acercaros estas fórmulas novedosas para comunicar ciencia, con el objetivo de intentar ver cuál de ellas podría acoplarse a algunas de las actividades que podéis desarrollar vosotros y vosotras como investigadores de esta universidad. Yo, antes de empezar directamente con las prácticas de comunicación, quería daros unas breves pinceladas sobre cuál es el contexto en este momento de nuestro país de la divulgación científica. Y para ello pues quería presentaros la última encuesta que ha desarrollado la FECIT, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, sobre la percepción social de la ciencia y la tecnología, es decir, qué piensan o qué pensamos los españoles sobre la ciencia y la tecnología y sobre el papel de los científicos y de los investigadores, porque creo que dan unos datos interesantes y que deberían hacernos reflexionar al respecto. Como veis en la transparencia de esta encuesta, que se presentó hace escasamente un par de semanas en Madrid, el 90% piensa que la I+D+I mejora la calidad de vida y el desarrollo económico. El 80% cree que se debe mantener o incrementar la inversión en investigación, pero solo el 37% estaría dispuesto a donar dinero a la ciencia. Es decir, hay una visión clara de la importancia de la ciencia, hay una voluntad mayoritaria de la ciudadanía de que, incluso en estos momentos de crisis y de dificultad económica, el apoyo a la investigación y el apoyo a esta actividad se debe mantener, pero cuando le pedimos a los ciudadanos que aporten recursos de sus propios bolsillos, pues esta visión ya no es tan amplia, ¿no? Y un poco siguiendo esta línea, la visión de por qué la ciencia es importante y por qué hay que invertir en ella, incluso rascándonos el bolsillo propio, pues yo creo que está vinculada con el conocimiento que tenga la sociedad sobre el papel del científico y sobre los beneficios reales de la ciencia, ¿no? Y en ese sentido, pues hay un 25% de la gente que afirma, sin ningún tipo de rubor, que no le interesa la ciencia porque no la entiende, Entonces, este dato es un dato preocupante, sobre todo para los científicos, porque y bueno, estamos en una universidad. Yo siempre creo que cuando un alumno no entiende un problema, no es un problema del alumno, sino es un problema del profesor o de la profesora, que no es capaz de hacerle entender el concepto. Por tanto, si hay un 25% de la sociedad que no entiende la ciencia, el problema no es de ese 25% de la sociedad, sino que creo que el problema es de los científicos, ¿no? Y es de los científicos porque, bueno, evidentemente
es probable que haya una falta de formación científica entre la sociedad española, pero como veis también en la transparencia, pues un 47% considera que es normal y un 10% que es alta o muy alta. Es decir, hay un porcentaje de la población que se considera que tiene unos conocimientos suficientes como para poder entender lo que los científicos les tengan que explicar. En cuanto a por dónde se informan los españoles, por dónde reciben el conocimiento científico, la encuesta nos demuestra que Internet se ha consolidado ya como el principal medio de difusión de la ciencia, por encima de la televisión. De alguna manera, Internet ha abierto a los científicos la posibilidad de comunicarse directamente con la sociedad e Internet está abriendo, como veremos también en la sesión de hoy, con experiencias concretas, pues fórmulas muy innovadoras y muy interesantes para acercar la ciencia a la sociedad. Y dentro de Internet, en un segmento muy concreto, que son los menores de 25 años, las redes sociales son el primer canal de información científica. Es decir, son la vía, ya dentro no solo Internet, sino las redes sociales, por delante de los blogs, por delante de las páginas web, por delante de otras experiencias, son las redes sociales la forma en la que los menores de 20 años se informan principalmente de cuestiones científicas. Bueno, pues entrando ya un poco en materia, conociendo este contexto que os he comentado sobre la percepción social de la ciencia y la tecnología, pues yo quería mostraros, como os decía, algunas experiencias que creo que son interesantes en relación a cómo acercar el papel de los científicos y su actividad investigadora a la sociedad. Quizás uno de los más conocidos son los cafés de la ciencia, por eso de ahí el título del Café a la Noria. Los cafés de la ciencia son una actividad en la que en un entorno diferente al habitual, como es una cafetería o un bar, se reúne un grupo de personas para hablar de un tema científico concreto con un investigador. Normalmente el formato viene ligado a la presencia de un actor o de un periodista o de alguna persona que dinamice y ayude al investigador a exponer el tema, de manera que el actor o el moderador del acto no le deje al científico que sea aquello un monólogo, sino que permita que hayan preguntas del público, promueva esas preguntas y de alguna manera las incentive y se genere pues la suficiente participación y confianza como para que después de compartir un tiempo de tertulia pues la gente se vaya con las respuestas que había ido a buscar a ese encuentro. Bueno, entonces, bueno, a partir de de esa experiencia novedosa que son los cafés de la ciencia, queríamos mostraros también algunas otras que hemos estado encontrando y que nos han parecido interesantes para compartirlas con vosotros y algunas de las cuales pues están siendo desarrolladas por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. La Asociación Americana para el Avance de la Ciencia ha tenido un encuentro anual este verano y presentaba algunas de las experiencias más novedosas también para acercar la ciencia a la sociedad y hacerlo de una manera diferente a como se venía haciendo hasta ahora. En su planteamiento vamos a ver tres aproximaciones o tres enfoques de cómo están trabajando este tema los científicos americanos. El primer enfoque está relacionado con el enfoque del diálogo, de manera que, igual que ocurre en los cafés, no sea solo el investigador el que exponga su punto de vista, sino que se promueva mucho la pregunta y la participación del público. En ese sentido, bueno, una de las prácticas que se han considerado más paradigmáticas es el podcast que desarrolla la BBC denominado Naked Scientists, de científicos desnudos. Es un programa radiofónico que desarrolla la BBC y que además se puede descargar por podcast,
en el que la gente pregunta cuestiones tan concretas como cómo funciona una bombilla o cuál debería ser el diámetro de un intestino para poder detener una bala. Es decir, son preguntas que muchas veces un científico no se plantearía porque le parecerían triviales o carentes de sentido, pero que es lo que realmente la gente quiere saber, la ciencia aplicada a cosas muy tangibles y muy concretas. En este programa de la BBC semanal, pues los oyentes formulan sus preguntas y los editores del programa pues van buscando a los diferentes expertos en los diferentes campos del saber que puedan dar respuesta a estas preguntas. Otra aproximación, otro enfoque interesante a la comunicación de la ciencia tiene que ver con lo visual. Cómo muchas veces la información que nos entra por los ojos, no solo los conceptos, las ideas, las palabras, sino la información que nos entra con un dibujo, con una representación gráfica, es muchas veces capaz de resumir y de hacernos entender conceptos de manera mucho más fácil. Bueno, tenéis ahí el dibujo clásico de la evolución de la especie humana, que en una simple imagen nos muestra cómo el hombre ha ido evolucionando y toda la teoría de la evolución de las especies de Darwin, ¿no? Esta imagen, por sí sola, a cada una de las personas que la veamos, pues nos va a dar una información diferente, nos va a refrescar un conocimiento diferente que tenemos sobre la teoría de la evolución de las especies, pero evidentemente por sí sola ha sido capaz de sintetizar un montón de información y un montón de conceptos. Por tanto, es importante también que los investigadores y los científicos seáis capaces de ver qué ilustración, qué elemento gráfico podría visualizar claramente el concepto o la idea con la que estamos trabajando. En esta otra imagen, lo que tenéis en pantalla es una representación del movimiento de la bolsa de Nueva York durante cerca de un siglo y cómo esos movimientos, que en esa franja del primer tercio veis con unos movimientos muy acusados con la crisis de la Gran Depresión, pues el economista que decide mostrar esta gráfica lo hace con una representación de una onda musical, como si en lugar de estar viendo el movimiento de la bolsa estuviéramos viendo pues una música y viéramos como en el ecualizador se nos muestran las ondas musicales y vemos esa gran distorsión que se produce en ese momento. Bueno, pues esto es una representación gráfica de un concepto económico y lo mostramos de una manera diferente. Por tanto, el tema del enfoque visual puede dar mucho juego y muchas oportunidades a la hora de explicar conceptos e ideas a una audiencia con un conocimiento científico no específico del campo a tratar. Otro enfoque importante es el enfoque de la participación y cómo, de alguna manera, el trabajo de los científicos tiene que ver con actividades vinculadas con el mundo real o con los problemas más cotidianos, ¿no? En ese sentido, otra de las buenas prácticas que se recomendó en este encuentro anual de la Asociación Americana es el que desarrolla la Universidad de Delft, en el caso concreto del proyecto Imagina, que tiene una fundación, que es la foundationimagine.org, en cuya página web pues, se puede ver cómo se desarrolla este enfoque de la participación mediante un concurso en el que la gente puede proponer retos a los científicos y proponer cómo solucionar problemas concretos de la vida cotidiana. En este caso concreto, pues estáis viendo un problema en Mozambique relacionado con la producción de biodiesel. Se les planteó el reto de colaborar
en una aldea de Mozambique en la generación de biodiesel para tener satisfechas las necesidades energéticas de la población. Se creó un concurso a través de esta fundación y los diferentes científicos que participaban iban proponiendo allí sus soluciones. El público estaba viendo cómo esas soluciones a un problema real eran aportadas desde diferentes perspectivas científicas y podía participar y valorar esas diferentes soluciones. Bueno, hemos hablado un poco de algunos ejemplos de buenas prácticas de la Asociación Americana y yo ahora quería mostraros también algunos ejemplos de buenas prácticas en la divulgación llevadas a cabo por universidades y centros de investigación españoles. Quería hablaros de cosas que muchas veces parecen más tradicionales y más clásicas, pero a las que se les puede dar una vuelta de innovación. Evidentemente, el concepto del libro como herramienta de divulgación puede parecer clásico, es tan clásico como que Copérnico empezó la divulgación, se le considera el padre de la divulgación moderna por su obra, que fue un libro que acercó toda la teoría copernicana del movimiento de los astros a una población sin conocimientos específicos de la materia. Y podemos pensar que el libro está superado. Bueno, pues el libro está superado, pero el libro tiene también muchas posibilidades. Posibilidades que no solo están relacionadas con la tecnología, con todo lo que tiene que ver con el libro electrónico, sino también posibilidades que estén relacionadas con hacer un uso innovador del libro. En el caso concreto que os muestro de la vida de las estrellas, es un libro que ha realizado la Universidad de Valencia para mostrar la vida de las estrellas, cómo las estrellas nacen, y se desarrollan y mueren a personas con problemas de visión, es decir, a personas invidentes. Entonces, se ha desarrollado un libro en braille que muestra toda esta información y esa información, ese conocimiento que se le transmite a las personas invidentes ha permitido que posteriormente estas personas desarrollaran también una serie de dibujos en las que explicaban cómo ellos veían en su cerebro toda esta información que se les daba. Esos dibujos se recopilaron en esta publicación y tenemos un libro que está visualizando cómo las personas invidentes están viendo esta teoría sobre la vida de las estrellas. Otro elemento innovador relacionado con las publicaciones. Cuando hablamos de libros, pues hablamos normalmente de un libro académico, un libro científico, un libro de divulgación, pero también podemos hablar de los cómics, ¿no? El cómic, el dibujo, combina perfectamente esa aproximación visual que habíamos comentado antes con una aproximación también muy cotidiana y con un lenguaje muy asequible a poblaciones sin un conocimiento específico sobre la materia. Por tanto, puede ser también una alternativa interesante. Otra experiencia que nos ha parecido muy recomendable está relacionado con las competiciones. En la transparencia tenéis unas imágenes de la Lego League, que es una liga a nivel internacional en la que jóvenes entre 10 y 16 años llevan a cabo experimentos y competiciones con robots. Esta liga se desarrolla en más de 50 países. Es una liga que viene funcionando desde los años 80 y que en España lleva trabajándose en los últimos 5 años. Se plantean una serie de competiciones entre equipos y, evidentemente, genera pues una fórmula de transmisión de conocimiento científico pues muy divertida para los participantes y no solo para los participantes, sino también para todas aquellas personas que acompañan a los equipos que compiten, ¿no? Otra experiencia que hemos encontrado novedosa es la que ha llevado a cabo
el Instituto de Ciencias de los Materiales de Zaragoza, que tiene que ver con el uso de experimentos relacionados con superconductores. Este instituto aprovechó el año pasado la celebración del año internacional del centenario del descubrimiento de la capacidad de licuar el helio y de la capacidad a partir de ahí de desarrollar experimentos con hidrógeno líquido que permitían congelar a temperaturas muy bajas materiales. Y a partir de esa excusa, que es el centenario, se desarrollaron pues, toda una serie de talleres y pequeños experimentos con materiales superconductores y se acercaron a diferentes plazas de Zaragoza estos experimentos para contacto directo con los ciudadanos. Un elemento novedoso que nos brinda ahora la tecnología, porque como digo, cuando hablamos de innovación, pues evidentemente hay innovación vinculada a la tecnología, aunque también hay innovación vinculada a nuevos usos de tecnología más consolidada. Pues como os decía, una nueva oportunidad que nos brinda la tecnología es lo que se conoce como la realidad aumentada, que es la capacidad de incrementar el número de información que recibimos de aquello que vemos mediante dispositivos móviles, sobre todo el teléfono. Con esta fórmula lo que se hace es se generan una serie de códigos QR o de códigos que el teléfono puede leer, de manera que cuando una persona está viendo una cosa, al verla a través de la pantalla del móvil, se le muestra una información adicional. En la transparencia pues tenéis un trabajo relacionado con la física y cómo la persona que lo está viendo a través del móvil no solo ve el movimiento pendular del objeto, sino además una representación gráfica y una serie de información complementaria. En la imagen inferior tenéis una representación en 3D de elementos vinculados a la prehistoria y cómo el Museo de la Evolución Humana de Atapuerca, en Burgos, aprovecha la realidad aumentada para que las personas que están en el entorno visitando las excavaciones o visitando las instalaciones del museo, a través de la realidad aumentada, pues vean una representación de los dinosaurios o una representación del hábitat o de la flora en aquel momento hace cientos o miles de años. Otra práctica interesante es la que se conoce como Science of the City, que es un concurso vinculado a ver la ciudad desde la perspectiva de la ciencia y buscar elementos en la ciudad que tengan que ver con conceptos científicos, desde la simetría, la geometría, problemas de física, y buscar a lo largo de los diferentes emplazamientos hechos vinculados con la arquitectura que puedan poner en relación con un concepto de ciencia. Esto permite generar un concurso en el que obligas también a los usuarios a pensar y a promover esa visión científica del terreno, de la realidad, y al mismo tiempo todo ello permite que se pueda generar con posterioridad una visita turística a la ciudad para ver la ciudad con otra perspectiva, ¿no? Con la perspectiva del científico. Hemos hablado del juego cuando hablábamos del concurso del Lego, y el juego está muy vinculado a las nuevas fórmulas de divulgación de la ciencia, porque se entiende que si somos capaces de hacerlo divertido, si somos capaces de promover la participación, pues el conocimiento se consolida más fácilmente entre el público. Por tanto, hay que promover la participación, pero también promoverla de manera divertida. En ese sentido, pues aquí tenéis un juego que fue desarrollado por la Fundación Genoma España, que se llama Game Biotech, y que es un juego que pretende acercar la biotecnología a la población y se basa en un tablero, un tablero gigante,
en el cual los participantes son las fichas y como si fuera un juego de tablero clásico, pues se van moviendo, tirando los dados y en cada casilla pues tienen o bien que responder algunas preguntas relacionadas con la biotecnología o bien desarrollar algún tipo de experimento que se le propone y vivirlo en primera persona. Los juegos, como decía, pues son una de las fórmulas más novedosas para acercar la ciencia a la población y los juegos se están desarrollando ya no solo de manera presencial con juegos como este que hemos visto de la Fundación Genoma, sino también a través de las nuevas tecnologías con el desarrollo de plataformas de videojuego que se conocen como serious games o juegos serios. En el caso concreto de los que tenéis en pantalla, pues tenéis la experiencia que desarrolló el grupo Correo, el Correo Digital, que ha desarrollado toda una plataforma en Internet que se denomina vadejuegos.com y en la cual hay un apartado concreto dedicado a videojuegos destinados a la educación y a la divulgación científica y juegos de entrenamiento y simuladores que permiten también consolidar y dar a conocer pues, conceptos científicos importantes. Cuando hablamos de divulgación pensamos siempre en públicos muy generalistas, pero también algunas prácticas que hemos estado observando muy recomendables por parte de las universidades son las que están intentando poner en relación la actividad de la universidad con los otros niveles educativos, sobre todo con la educación secundaria obligatoria e incluso con la educación primaria. Pues entendemos que es una manera de acercar la ciencia a los institutos, de acercar la ciencia a los colegios y de acercar la actividad del investigador a poblaciones muy jóvenes. En ese sentido, pues una de las prácticas que hemos conocido como más novedosas e interesantes es la que desarrollan las universidades catalanas, en lo que se conoce como la Universidad de los Niños y Niñas de Cataluña, que tiene una página web que es udn2.cat, en la que se desarrollan toda una serie de visitas de investigadores a colegios y escuelas y se crea un día de la Universidad de los Niños y Niñas en las cuales pues, estos centros pueden devolver la visita y realizar una visita a los investigadores in situ. Pero además de todas estas visitas presenciales, tanto del investigador a la escuela como de las escuelas a la universidad, la práctica de este programa destaca por una página web que tienen en esta dirección que os he comentado antes, que cuenta con materiales educativos bastante interesantes. Tenemos ahora en pantalla otra experiencia curiosa. Se trata de la creación de un pueblo de concienciatres, es decir, un pueblo en el que todos sus habitantes son comunicadores, conferenciantes de ciencia. En la localidad de Morillo de Tou, en el Pirineo aragonés, pues la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología ha creado pues, un espacio en el cual es un pueblo que estaba abandonado y se ha creado un pueblo en el cual pues, se trabajan conferencias de manera regular vinculadas con los diferentes años internacionales que se celebran en cada momento. El de la química, el de los bosques, se realizan visitas a los bosques próximos o salidas al campo para ver las estrellas y la gracia un poco, el factor diferencial un poco de este proyecto es que se aprovecha o se pone en valor un espacio abandonado como era un pueblo que quedó desértico para crearlo en un espacio nuevo de comunicación y de divulgación de la ciencia. En siguiente caso, la maleta viajera. Tenéis una muestra de una ficha de un programa educativo para niños de primaria en el que se ponían a trabajar las palabras y el léxico.
En concreto, el proyecto trabaja 100 palabras básicas relacionadas con otros tantos conceptos científicos y que van desde el agua, el espacio, la estrella, el cerebro, el hielo, la muerte, el calor, el aire, la velocidad, etcétera, y en la que lo que se trata es de trabajar ese concepto o esa palabra desde la visión de los estudiantes de primaria, intentando introducir en su definición pues elementos científicos para que los niños y niñas, cuando trabajen el concepto, no lo vean solo como lo más inmediato, el agua, sino como un concepto que está relacionado con una disciplina científica y con todo el conocimiento ligado a la misma. Otras experiencias bastante novedosas en relación a la ciencia o a la divulgación de la ciencia son las que tienen que ver con las degustaciones, con una degustación de productos y para conocer cómo esos productos afectan al organismo y tienen connotaciones en nuestra percepción y en nuestras sensaciones. Desde alimentos nutricionales y explicaciones de los beneficios para la salud hasta catas de aceite vinculadas a la transmisión de los beneficios para el organismo o experimentos relacionados con catas de chocolate para conocer cómo afectan a nuestras percepciones sensoriales y a nuestro cerebro. Bueno, pues estos son experiencias que se están desarrollando, por ejemplo, en la Universidad de les Illes Balears llevó a cabo una cata de chocolates en la que se le daban diferentes tipos de chocolate al público para que conociera cómo su cerebro iba modificando sus percepciones sensoriales, su memoria, su incluso sensación de bienestar, y el público iba experimentando en primera persona pues estas cuestiones, ¿no? Hablamos, por tanto, en todo momento de prácticas que intentan aprovechar en muchas ocasiones elementos de comunicación que son cotidianos, pero que su uso no es cotidiano hacerlo en relación a la ciencia. Pues vemos en la transparencia el uso de títeres o el teatro, forma parte de nuestra vida cotidiana, pero es menos habitual aprovechar esta herramienta de comunicación para transmitir conceptos científicos. Bueno, en la transparencia tenéis un ejemplo de cómo la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Barcelona ha desarrollado toda una experiencia de títeres para explicar a visitantes pues, la teoría de la evolución. Y tenéis pues, ahí un pequeño Darwin que explica con animales de juguete pues, toda su experiencia en los viajes de las Galápagos y toda su experiencia que le dio a generar su teoría, ¿no? Las visitas es también un elemento clásico de divulgación, pero las visitas tenemos que intentar hacerlas cada vez más interactivas. La visita, igual que el libro, es probablemente uno de los principales elementos de divulgación de la ciencia que se han utilizado desde el principio de los tiempos, pero normalmente en las visitas el investigador le mostraba al público el espacio donde desarrollaba su trabajo, pero le permitía tocar poco y le permitía que manipulara poco los elementos con los que él habitualmente trabajaba. En la transparencia lo que tenéis es una visita al yacimiento arqueológico de La Noguera, porque en esta visita no solo se muestra el espacio, sino que los visitantes se convierten en arqueólogos por un día, se les facilita instrumental para hacer excavación y practican una actividad como si fueran miembros de ese grupo. Por tanto, las visitas con un componente muy alto de participación y de interactividad por parte del visitante. El siguiente caso que queríamos mostraros es el que se conoce como tecnoscopia,
que es un concurso en el que los jóvenes, está pensado para estudiantes entre 14 y 18 años, es decir, de secundaria, pues se les plantea un reto tecnológico y durante un curso escolar tienen que plantear soluciones a ese reto tecnológico en diferentes fases. La gracia del proyecto es que este concurso, que está abierto, permite que los diferentes equipos que participan en el mismo tengan un blog en el que puedan ir comunicando sus avances a medida que se desarrollan a lo largo del curso y puedan ir comentándolo no solo con los otros grupos participantes en el concurso, sino también con todo el público interesado. Otra experiencia reciente y novedosa es la que tiene que ver con los campus científicos de verano. Los campus científicos de verano son experiencias vivenciales de estudiantes de secundaria que durante 15 días, durante el verano, pues se concentran en una universidad y trabajan en equipos con investigadores y con grupos de investigadores reales. La última experiencia del Campus Científicos de Verano del año 2012, de este pasado verano, permitió desarrollar en España un trabajo con 1.200 estudiantes que durante 2 semanas pues, trabajaron en 20 universidades diferentes, en 20 campus diferentes, con un total de 80 proyectos de investigación diferentes. Esta actividad, además de ser muy interactiva y muy participativa, pues, es muy vivencial y genera pues, grandes recuerdos y marca mucho pues, a las personas que participan en la misma, a estos jóvenes entre 14 y 18 años. Hemos hablado al principio de la importancia de Internet como canal de información científica y hemos dado las cifras que nos muestra la FECIT sobre ese primer puesto que ocupa Internet como medio de información científica. Y dentro de Internet, sin duda alguna, y así también lo hemos entendido en esta universidad con el desarrollo del videoblog, del cual mañana os hablará mi compañera Rosana. Dentro de lo que es Internet, el elemento que está cobrando más fuerza y que está cobrando mayor desarrollo es el audiovisual. Entonces queríamos mostraros también pues, una serie de televisión pensada para Internet. No es una serie de televisión que no se ha proyectado en ningún canal de televisión convencional, sino que se ha generado para Internet. Es una serie de 7 capítulos. El productor del programa es Manuel Campo Vidal. Como sabéis, es el director de la Academia de la Televisión en España y ha desarrollado una serie de televisión para Internet en la que durante esos 7 capítulos 21 emprendedores muestran sus 21 proyectos con el fin de generar una cultura del emprendedurismo a través de casos concretos. Yo quería, porque es breve, mostraros este caso concreto para que lo veáis también, para que veáis sobre todo la calidad que permite hoy en día Internet a nivel audiovisual a la hora de acercar la ciencia al público. Bienvenidos a Soñadores, un programa que habla de emprendedores y además que demuestra que la creatividad no está en crisis en España. Lo vamos a conocer ahora porque precisamente a través de la innovación es lo que puso en marcha las empresas que hoy les vamos a presentar. En primer lugar, Jesús, un asturiano que en La Felguera es capaz de producir realmente coches de carrera para montaña, así como suena. Además, EcoWash lo puso en marcha un chico canario que entró a la península por Alicante, que está prácticamente extendiéndose por toda España y que es capaz de lavar coches, de lavar embarcaciones, también mobiliario,
pero sin la utilización de agua. No nos digan que eso no es muy innovador. Y además el Jardí Secret. Era una apasionada desde niña de los perfumes y a través de danzas, a través de músicas y en esa combinación ha creado unas esencias muy especiales. Los conocemos. Hola, les presentamos EcoWash, primera empresa española dedicada a la limpieza sin agua de vehículos con servicio a domicilio. Comenzamos en el 2002, nuestra sede central la tenemos en Alicante, aunque actualmente abarcamos prácticamente todo el territorio nacional. La idea de ofrecer servicios de limpieza sin agua de vehículos a domicilio surgió a partir de ver ese gran hueco en el mercado, darnos cuenta que la sociedad tendía cada vez más a la comodidad, que había mínimo un vehículo por cada familia y que todavía no existía ninguna empresa que ofreciera a domicilio este tipo de servicios. Para ello tuvimos que lidiar con un pequeño obstáculo y era cómo eliminar el agua en las limpiezas de los vehículos. De ahí comenzamos a formular nuestro producto estrella, que es el protector EcoWash, producto con el cual conseguimos eliminar cualquier suciedad del exterior del vehículo sin usar una sola gota de agua y, lo más importante, sin dañar el vehículo. 3 simples pasos bastarán para dejar su vehículo impecable. Al pulverizar el producto sobre la zona a tratar y extenderlo con la primera bayeta, se comienza a separar la suciedad de la carrocería. Independientemente de la suciedad que tenga, el protector EcoWash se extiende sin rayar ni dejar manchas. Simplemente elimina la suciedad. Con la segunda bayeta se retira el resto del producto y suciedad, dejando una chapa limpia, encerada y protegida. Las principales ventajas de nuestro producto es que es un producto completamente biodegradable, con el cual resulta mucho más rápido, más efectivo y más cómodo lavar el vehículo que con los sistemas tradicionales de agua. Empezamos a franquiciar el negocio en el 2005, viendo que era la mejor opción para expandirlo por toda España, y actualmente tenemos presencia en las principales ciudades españolas, teniendo ya abarcadas pues unas 41 ciudades. Yo llevo aproximadamente un año en EcoWash y me decidí a poner una franquicia de este tipo por las posibilidades el abanico de posibilidades que me ofrece, ¿no? Un modelo de negocio como el de EcoWash. No solamente limpiamos vehículos, nos dedicamos a la limpieza de mobiliario, embarcaciones, textil. Entonces, bueno, eso fue una de las cosas que me motivó, el no tener limitaciones en ese sentido. Hablé con Adrián, me expuso el proyecto, pues me pareció súper interesante. Y de hecho, bueno, pues aquí estoy. Ahora vamos a la oficina de otro de nuestros clientes, y esa es la gran ventaja que ofrece EcoWash, la comodidad del servicio a domicilio, calidad y profesionalidad. Bueno, ya habéis visto más o menos el vídeo. Yo lo que quería que vierais es sobre todo que este vídeo tiene una calidad de imagen y una calidad de producto audiovisual que no tiene que envidiar nada a cualquier producción audiovisual que estemos acostumbrados a ver en un canal de televisión convencional, con la ventaja que tiene que se puede ver a cualquier hora desde cualquier lugar del mundo y no sujeto a una franja de distribución horaria concreta, que es la que marca siempre pues la rejilla de programación televisiva, ¿no? Bueno, otro elemento importante que se está poniendo o que está teniendo bastante desarrollo en los últimos años son los concursos fotográficos. La Fundación Española de Ciencia y Tecnología tiene uno, la Red de Universidades Valencianas para la I+D+I, RUBIT, tiene otro, y son varias las experiencias de concursos fotográficos para mostrar conceptos científicos o para mostrar experimentos a través de fotografías. Estas imágenes también para los investigadores pueden ser
fuente de inspiración y unos elementos importantes a tener en cuenta para presentar su trabajo, y por lo tanto yo creo que no solo para los que participan como concursantes, sino también para cualquier persona relacionada con la ciencia pueden ser una galería interesante para conocer. Hemos empezado hablando en esas prácticas, esas buenas prácticas que ponía como ejemplo la Asociación Americana de Científicos, el blog o el podcast de la BBC, de Naked Scientist. En España hay un podcast muy potente relacionado también con divulgación de la ciencia, que es cienciaes.com, en el cual pues, podéis encontrar todo tipo de pods y de grabaciones vinculadas a diferentes disciplinas científicas, y en el cual, como científicos, también podéis aportar contenido para generar allí un podcast propio para explicar un concepto, una idea o una investigación. Hemos hablado del audiovisual con ese ejemplo concreto de Manuel Campo Vidal. Otra experiencia muy recomendable para que conozcáis es Indagando TV. Indagando TV es una televisión por Internet que combina tanto la producción audiovisual bajo demanda, es decir, toda una serie de vídeos científicos que podéis visualizar en un momento determinado, como una programación en directo, en streaming constante, durante varias horas al día, en la cual hay una programación de esa televisión relacionada siempre con temas científicos y con temas vinculados a la innovación y el desarrollo. Y, por supuesto, la Noria, de la que hablábamos al principio, ese ejemplo de nuevo uso de una herramienta para poner en relación científicos y público, ¿no? Y bueno, yo para acabar quería simplemente comentaros algunos recursos que, más allá de esta muestra de diferentes experiencias, podéis tener a vuestro alcance para buscar fórmulas nuevas o alternativas diferentes, como son Ciencia en Acción, que tiene una página web que es www.cienciaenaccion.org, y en la que tenéis toda una serie de experimentos para desarrollar con público no especializado, para acercar conceptos, que permite su búsqueda por palabras clave o por categoría científica, por disciplina científica, y que permite al investigador conocer experimentos que se pueden desarrollar en esas visitas de puertas abiertas o en esas actividades en las que se fomente la interacción. Y por mi parte era un poco lo que os queríamos mostrar. Muchas gracias.